El día de hoy tenemos planificado la unidad número 8. La misma se corresponde precisamente dentro del libro segundo. Trabajaremos sobre todo a través de los temas relacionados con el régimen forestal nacional. ¿Cuál es la intención? La intención es trabajar por lo menos los aspectos relacionados con patrimonio forestal nacional, cuáles son sus disposiciones generales, cómo está regulado, qué pasa con páramos, qué pasa con bosques y qué pasa con manglares. Eso intentaremos verlo hoy y después trabajaremos con el manejo y conservación de los mismos y las formas de restauración ecológica que existe en este sentido. No olvidemos que por obvias razones nuestro marco normativo establece una prioridad, si ustedes quieren, dentro del manejo de los temas de la naturaleza y del medio ambiente respectivamente. Tanto es así que si revisamos el artículo 90 del Código Orgánico del Ambiente, vamos a encontrar precisamente que es de prioridad nacional y de interés público la conservación, el uso y el manejo sostenible y la gestión que se tenga sobre los mismos. Así también vamos a encontrar que existen unas prioridades y vamos a ver una serie de principios. ¿Cuál es la intención de tener en el Ecuador un régimen forestal nacional? Tengan presente que con la expedición del Código Orgánico del Ambiente, y esto es necesario tenerlo anotado, es que no solamente se codificó y que nació un cuerpo normativo que regule, obviamente, los derechos de un medio ambiente sano y, por supuesto, de los derechos de la naturaleza, aunque se queda en parte en ello, sino que también se establecieron unas disposiciones derogatorias. Ya habíamos visto, entre otras, que la Ley de Gestión Ambiental se había derogado, pero también de manera particular se derogó la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Muestra de ello es que parte del libro segundo se refiere precisamente a lo que antes era la Ley Forestal. Entonces, más o menos lo que vamos a encontrar será en ese sentido ese sistema que busca conservar, manejar y usar de manera sostenible y fomentar el patrimonio forestal nacional, teniendo presente que teniendo este patrimonio forestal nacional, nosotros vamos a generar un marco a través del cual no solamente sea regulado por parte del Estado, porque esto es importante decirlo, sino que además se tenga la participación de los ciudadanos. ¿Con qué propósito? Con el propósito, como habíamos visto, por ejemplo, de colaborar en los servicios ambientales respectivamente, pero también incidir de una u otra manera en lo que sucede usualmente con tareas, por ejemplo, de manejo y explotación respectivamente forestal, que también se encuentra regulado. Pero si nosotros nos preguntamos cuáles son esas, cómo está conformado el patrimonio forestal nacional, nuestro patrimonio forestal nacional está conformado de la siguiente manera, ¿sí? Por lo menos a través de 5 grandes grupos. Los grandes grupos se dividen a su vez en los bosques, obviamente, otras formas de vegetación, por ejemplo, que no sean asimiladas al bosque, entre las cuales se encuentra el manglar, también los bosques y vegetación protectora. Aquí muchas veces suele haber ciertas incongruencias o en su defecto problemas a nivel regulatorio y normativo respectivamente, porque se tiende a asimilar la categoría de bosque y vegetación protectora con las del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y ustedes bien saben que no se corresponde. Entonces, eso es lo que a veces, ya desde el punto de vista del derecho, en ocasiones lleva tanto a juzgadores cuanto a litigantes a generar a veces falsas interpretaciones en este sentido y a consecuencia de ellos, obviamente, unos resultados usualmente erróneos. También van a estar bosques que van a estar de carácter intervenido, es decir, que aquellos que son, por ejemplo, como chaparro o vegetación secundaria, y todas aquellas que hayan participado también de procesos de restauración ecológica o que se hayan sometido a regímenes de protección. Como les había indicado,
es prioritario para el Estado ecuatoriano, es de interés público la conservación y el uso del manejo sostenible de nuestro patrimonio forestal nacional, con lo cual dentro de las prioridades a nivel estatal está declarado como de alta prioridad y obviamente de interés público. Y está declarado de interés público, tanto es así que vamos a ver que el propio código pide que sea, por ejemplo, entre otras, la fuerza pública la que pueda participar de manera regular en las tareas de control y acompañamiento a la Autoridad Ambiental Nacional, por ejemplo, para los controles respectivos. ¿Por qué? Porque siempre se va a necesitar de su parte, el único, ustedes saben, que está reservada la violencia de la fuerza física dentro de un Estado, precisamente a las fuerzas de seguridad del Estado, y se va a requerir su apoyo en caso que se tenga que tomar unas decisiones. Pero ¿por qué razón son importantes los bosques? ¿Por qué es importante el patrimonio forestal nacional? Es importante en tanto y en cuanto nos genera unos ecosistemas fundamentales con el propósito de estos bosques y puedan a su vez asociarse con los recursos naturales y mantener la diversidad biológica en el país. No olvidemos que, entre otras cosas, la propia Constitución de la República reconoce al Ecuador entre uno de sus temas más importantes para este, sí, cuando se refiere a los temas de los derechos de la naturaleza y, por supuesto, dentro de los recursos naturales, habla precisamente de la biodiversidad y el artículo 400 de la Constitución señala que el Estado ejercerá soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión tiene que ser de manera responsable e intergeneracional, con el propósito de garantizar a las siguientes generaciones, como es lógico, obviamente que también se pueda abastecer de las mismas. Pero esto, obviamente, este enfoque de carácter ecosistémico tiene una razón y tiene una razón tanto de generar los ecosistemas, es decir, los hábitats necesarios para la reproducción de la vida y, por supuesto, para que se generen, entre otras cosas, por ejemplo, servicios ambientales y también servicios sociales respectivamente. Servicios ambientales nosotros ya los habíamos visto y son fáciles de distinguir. Por ejemplo, puede ser todas las situaciones que suceden, por ejemplo, para poder regular caudales, para conservar suelos. Piensen ustedes que será necesario para la, por ejemplo, preservación de caminos o en su defecto para que no existan problemas a nivel de por ejemplo, cultivos, etcétera, que exista una franja de protección de bosques importante en la parte alta, sí, pero también servirán como reguladores de caudales para recursos naturales como el agua. Sin embargo, también nos dice la norma que también se tendrá que tener presente aquellos servicios de carácter social. Y vamos a encontrar, por ejemplo, entre otros, ¿sí?, situaciones asociadas como son situaciones de carácter artesanal, como es aquello que sucede, por ejemplo, en las franjas de manglares, respectivamente, donde ahí cuando se hacía la regulación por parte del legislador, hubo una gran incidencia, unos, si ustedes quieren, un conflicto en su momento, porque hay grandes intereses en la zona de manglar. ¿Y cuáles son los grandes intereses del manglar? Dentro del manglar, un interés normal, obviamente que ha sido tradicional, es la explotación de carácter artesanal que se da dentro del mismo, con dos perspectivas, ¿sí? La primera, una perspectiva obviamente de moluscos, crustáceos, etcétera, que se obviamente recogen y que se capturan en dicha zona, porque precisamente son el hábitat particular de determinadas especies. Véanse, por ejemplo, el tema de los cangrejos o en su defecto las conchas, ¿sí?, y otros moluscos. Sin embargo, también es importante señalar que en el caso del Ecuador, nosotros tenemos dentro de nuestra costa ecuatoriana algunas particularidades, sobre todo a nivel de explotación de camarón. Es decir, las camaroneras se asientan precisamente en zonas de manglar, algunas con autorización, otras que no necesariamente han sido con autorización.
Al respecto, sugiero la lectura del caso de la reserva Mataje Cayape, ¿sí? Cayape Mataje, como lo quieren llamar, ¿sí? En el caso Mar Mesa, ¿sí? El caso Mar Mesa es un caso que fue conocido por la Corte Constitucional del Ecuador. En ese caso, la Corte Constitucional del Ecuador fue la primera vez que se pronunció, por favor, no desarrollando los derechos de la naturaleza, pero al menos se refirió respecto de la existencia de los mismos y sobre todo le mandó a la Corte Provincial de Esmeraldas a que en su nuevo fallo los tome en cuenta, ¿sí? Es decir, no se trata de jurisprudencia vinculante, sin embargo es interesante al menos desde la perspectiva que se pronunció al respecto, ¿sí? Primera cosa. Y lo que terminó sucediendo ahí es que una compañía privada asentaba sus piscinas camaroneras dentro de parte de un parque nacional, es decir, de un área del SNAP, que tiene obviamente unas regulaciones y que tiene un control al respecto. Entonces, lo que terminó sucediendo, como ustedes entenderán, es que se puso una acción, perdón, de protección, y a través de esta acción de protección se estaban defendiendo los derechos de la naturaleza y, por supuesto, el patrimonio nacional. ¿Cuál es el conflicto que usualmente ocurre a nivel de los manglares? El problema que ocurre usualmente a nivel de los manglares es que con el propósito de, ustedes saben que es un ecosistema bastante particular, porque lo que hace interesante al manglar es que en determinados momentos del día, dependiendo de la zona que es alta marea o baja marea, se generen zonas inundables. Y esas zonas inundables hacen que tenga un ecosistema especial, precisamente con la existencia de cangrejos y otros moluscos, ¿sí? Pero también a la vez la barrera a nivel, ya si hablamos desde la perspectiva 100% vegetal, vamos a entender que también lo que va a terminar sucediendo ahí es que se genera una especie de barrera natural. ¿Y qué hace esta barrera natural? Esta barrera natural lo que hace es que cuando existe, por ejemplo, fenómenos meteorológicos que terminan por hacer que exista una alta marea o en su defecto precipitaciones altas o tormentas, ¿sí? Y que las olas son muy grandes, viene a convertirse en una especie de barrera natural. ¿Qué pasa si no existe esta barrera natural? Si no existe esta barrera natural, lo que va a generarse por obvias razones serán problemas a nivel de las infraestructuras, ¿sí? Lo que se ha terminado haciendo con esta explotación, sobre todo, véase en la isla Puná, véase en la provincia del Guayas, en Esmeraldas y en parte del Oro, respectivamente, es que se ha talado gran cantidad de manglar con el propósito de establecer en esas zonas las grandes piscinas camaroneras. Y eso, entre otras cosas, ha generado problemas. ¿Y por qué les decía que esto fue tenido en cuenta en su momento por el legislador y que generó graves conflictos? Porque una de las intenciones era que se dé una prohibición expresa y que ya no se vuelva a explotar en esa zona, por obvias razones, temas de piscinas camaroneras, etcétera, por los efectos en contra del ecosistema que se generaba. Pero lo que se terminó regulando es que estaban autorizadas aquellas que ya tenían previamente una autorización o que ya estaban en su momento expidiendo. Véase una situación similar a lo que ocurre en el libro cuarto del Código Orgánico del Ambiente cuando se refiere, en cambio, a la zona marino-costera. Cuando se refiere, en cambio, a la zona marino-costera, también va a haber, entre comillas, un respeto a esos derechos adquiridos de las edificaciones y demás construcciones que se hicieron en su momento en la zona de costa. Véase lo que ocurre en ciudades, por ejemplo, como Salinas, Montañita, etcétera, donde las construcciones en algunos lugares se hicieron en zonas de playa, es decir, en zonas donde no estaban autorizadas, pero que obviamente el legislador le dijo, usted tiene derechos adquiridos en tanto y en cuanto no se esté poniendo en riesgo la vida de las personas o en su defecto las infraestructuras respectivamente. Luis, ¿quería decir algo tal vez?
Continuando con lo que nos corresponde dentro del Código Orgánico del Ambiente, se establecieron unas reglas específicas para el ejercicio de la propiedad dentro de las zonas del Patrimonio Forestal Nacional. Piensen ustedes que lo que hace la Autoridad Ambiental Nacional es establecer, obviamente, este patrimonio forestal nacional a través de estudios técnicos con ingenieros forestales, con agrónomos, con biólogos, respectivamente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de catalogar las zonas, y una vez que están catalogadas las zonas, están delimitadas las mismas, la idea es obviamente saber que dentro de esas zonas yo también puedo estar con el régimen de propiedad privada. Y si tengo el régimen de propiedad privada, recuerden ustedes que en estas zonas, ¿qué va a existir? Van a existir limitaciones. Y aquí regresamos, obviamente, a lo que señala la Constitución de la República. Ya le doy la palabra a Josué. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República, recuerden ustedes, que establece qué cosa. Que en el Ecuador se reconoce la propiedad privada en tanto y en cuanto se cumplan dos funciones. Función social y función ambiental. En este caso específico, lo que vamos a revisar, las reglas para el ejercicio de la propiedad van a ser limitaciones, en este caso a la propiedad, por razones ambientales. Josué tiene la palabra. Doctor, buenos días. En el momento cuando hablábamos de que el Código del Ambiente tiene también una protección sobre las zonas costeras, ¿hay específicamente algún capítulo o artículos que hablen sobre las 200 millas del mar que le pertenecen a Ecuador? Gracias, es buena tu pregunta. Las únicas regulaciones que existen al respecto, como ustedes sabrán, es uno a nivel de la Constitución de la República. En la Constitución de la República, si vamos al artículo 4, habla del territorio del Ecuador. Y en el territorio del Ecuador lo que nos dice es, en la parte respectiva, ¿sí? Dice, este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial y el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Igual que el espacio suprayacente, insular y marítimo, respectivamente. Y dice, de acuerdo a los tratados vigentes. Dos, la segunda regulación que tenemos nosotros es nuestro Código Civil. Y el Código Civil, entre comillas, como ustedes saben, es un código bastante viejo, sobre todo con una visión 100% civilista y que responde a una idea de las famosas 200 millas de mar territorial. Nosotros estuvimos durante mucho tiempo el Ecuador, más bien es nuevo que el Ecuador forma parte de la CONVEMAR. Tuvimos una posición basada en ¿qué? Teníamos una posición basada en la famosa Declaración de Santiago. ¿Qué era la Declaración de Santiago? Como su nombre mismo lo indica, forma parte del soft law, no forma parte del hard law, no es una convención, no es un tratado. Y esta declaración hacía que Chile, Perú y Ecuador se pronunciaban frente al mundo diciendo que ellos reconocían 200 millas. Sin embargo, más del 80% de los países eran parte de la CONVEMAR. Nosotros formamos parte ahora de la CONVEMAR desde hace aproximadamente 5 años, un poquito más, 6 años, y ahí se establece un régimen específico de 200 millas, pero recuerden ustedes que no son 200 millas de mar territorial, ¿sí? Tenemos un régimen distinto donde vamos a tener un régimen de mar territorial, de zona contigua y de zona económica exclusiva. Zona económica exclusiva que llega a las 200 millas, pero que no es lo mismo que el mar territorial. No sé, Josué, si con eso te contesto la pregunta. Sí, doctor. Y mi pregunta venía, perdón si me salgo un poco del tema del régimen forestal, era por el tema de lo que está sucediendo con los barcos. O sea, yo sé que están fuera de la zona económica exclusiva, pero no sé si de alguna manera hay una legislación, ya sea, bueno, yo creo que internacional ya debería, pero si hay una forma de proteger eso. Gracias por la pregunta. Sí, no tiene mucho que ver con el patrimonio forestal, sin embargo, Sí, creo eso. que, no, pero creo que es un tema que es interesante y sobre todo que es fundamental que sea tratado en estos momentos por varias razones a nivel del Ecuador y sobre todo a nivel de la región. En la CONVEMAR, de manera específica, existen unos compromisos a nivel internacional.
Si me permiten un segundo, quiero mostrar un mapa nada más para que grafique lo que les voy a decir en este momento. Me permiten un segundo, les abro. Me confirman, por favor, si se está compartiendo la pantalla. Sí, doctor. ¿Sí? Si ustedes gustan, después pueden ver esta página, es el Observatorio de Pesca Mundial, de Pesca Global. ¿Sí? Lo que se hace, como ustedes ven, es un mapa, nada más, que está sobre un layer de los monitoreos de pesca. ¿Sí? Todos los puntos que están de color brillante, casi blanco, celeste, ¿sí? Son barcos, ¿sí? Si ustedes ven, estamos ahí, aquí estoy señalando, ¿se ve, ¿se ve lo que estoy acercando yo? Sí, doctor. Sí, ya. Esto de aquí, obviamente, es la República del Ecuador y lo que estoy señalando acá es, obviamente, Galápagos. Si ustedes se fijan, Galápagos está cual si fuese una especie, entre comillas, de burbuja, ¿sí? Y el Ecuador, obviamente, frente a sus costas, tiene también las 200 millas, ¿sí? Si ven aquí, dice Ecuadorian Exclusive Economic Zone, ¿sí? La CCE. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes se fijan, la mayor parte de embarcaciones están aquí. Es como si fuese un corredor, ¿no es cierto? Y en ese corredor estamos ¿en qué? En aguas internacionales. ¿Qué pasa cuando estamos en aguas internacionales? Las aguas internacionales tienen un régimen especial de acuerdo a lo establecido en la Convemar. La Convemar dice que todos los países, sí, todos los países se van a comprometer con el propósito de mantener los recursos ictiológicos bajo un compromiso intergeneracional y que se van a preocupar, entre otras cosas, precisamente de las especies migratorias. Y aquí viene uno de los graves problemas. Si ustedes ven, si yo estoy mostrando desde aquí, de sur a norte y de norte a sur, Galápagos tiene una particularidad. Y la particularidad que tiene, obviamente, como ustedes conocerán, son las corrientes, ¿sí? Por ejemplo, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño. Corrientes frías y cálidas, que hacen, entre otras cosas, que se genere un ecosistema particular. No solo el ecosistema en las islas, en la parte continental, ¿sí? Sino también de manera, insular, disculpen, sino también en la parte de sus aguas submarinas. Es decir, tiene un patrimonio particular. Galápagos tiene algunas protecciones. ¿Cuáles son las protecciones que tiene? Entre otras, es Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿sí? Es reserva de la biosfera y aparte, sí, sus aguas forman parte de Santuario Internacional. Si se fijan claramente, la mayor parte de barcos están fuera de la zona económica exclusiva. Pero ¿qué sucede? La mayor parte de especies que tenemos marinas son especies migratorias, que, como ustedes entenderán, los límites son puestos por los humanos, no por las especies, no distinguen esto, y una especie no se va a dar cuenta que está saliendo de la zona económica exclusiva. Entonces, se ponen a propósito en esta línea, vienen de norte a sur, las especies, por ejemplo, para irse acá, pasan por Galápagos, y aquí ustedes se ponen para pescar. Entonces, la mayor parte de especies terminan siendo pescadas y arrasadas ahí, ¿sí? ¿Cuáles son las intenciones que se buscan, entre otras cosas, proteger? Las cosas que se buscan proteger es, por ejemplo, hay convenciones internacionales, que es lo que usted me preguntaba, es, por ejemplo, convenciones como la de CITES, ¿sí? Y CITES no es otra cosa que aquella convención a través de la cual los países protegen a las especies en peligro de extinción. Hay un catálogo internacional, ¿sí? Otra de las situaciones que se quiere hacer son dos de manera particular. La primera es ampliar la zona del patrimonio y de la zona submarina de Galápagos con un compromiso internacional. Es decir, que esta zona llegue hasta acá.
Si ustedes ven, hay como un corredor aquí. Sí se fijan que hay un corredor aquí, frente al Ecuador. No es que tenemos toda la protección hasta Galápagos, ¿sí? Y la otra protección que se quiere hacer de manera particular es generar una reserva marina. Pero la reserva marina sería para precisamente las especies migratorias. Y esta vendría conformada por Perú, en esta zona de aquí, en esta partecita de aquí, ¿sí? Por Ecuador, por Colombia en esta parte de aquí y por Panamá y Costa Rica respectivamente, ¿sí? Generando esa zona habría ya una protección adicional. Veas en el caso colombiano, ¿sí? Ellos tienen sus pescas, pero son directamente autorizados porque son pesca colombiana, ¿sí? Esa es una de las intenciones que se hace. Pero ¿cuáles los problemas en la práctica? Los problemas en la práctica son dos, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros tenemos delimitado, y esto forma parte del área de la zona económica exclusiva, y acá también, por obvias razones, ¿sí? No tenemos una capacidad instalada operativa, tanto a nivel de radares, así como a nivel de barcos y de fragatas, para poder custodiar, ¿sí? Eso, por un lado, es positivo, porque tenemos una amplia cantidad de recursos, pero no tenemos presencia. Y dos, el otro problema son situaciones de carácter político. Para hacer las dos cosas que les dije, uno, para poder ampliar, por ejemplo, la zona del patrimonio respectivo del área submarina, y dos, el tema de generar, por obvias razones, un área de conservación para especies migratorias, lo que se debería hacer en su momento sería precisamente trabajar de manera diplomática de mano de la política. Y como ustedes saben, nosotros tenemos muchas relaciones, entre otras cosas, con China por razones de carácter económico, geopolítico, etc. Entonces, esa es la realidad. No sé si hay alguna pregunta para continuar con la clase. Doctor, sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. Dígame. En esta zona que usted dice que nos indica que probablemente se podrían unir Colombia, Ecuador y Panamá. Panamá y Costa Rica. Panamá y Costa Rica. Esa franja, discúlpeme usted, no escuché, esa franja no es parte de la zona económica exclusiva, ¿no es cierto? Solo para saber, desde las Islas Galápagos, la parte insular, hacia el círculo, todo eso es 200 millas. Todo esto es 200 millas. Si se fija lo que estoy señalando yo aquí, todas estas son las 200 millas. Perfecto. ¿Sí? Y desde la zona, desde el Ecuador, desde aquí, costa, desde el punto más saliente, estas son 200 millas. 200 millas. ¿Sí? Ese queso sí, si ven que queda aquí un espacio vacío. Sí. Este espacio vacío es es aguas internacionales. Entonces, por obvias razones, como se fijarán en el gráfico, la mayor cantidad de embarcaciones, ¿dónde están? No están, atención, no están en zonas, una zona económica exclusiva de otro estado, sino están en aguas internacionales. Y la idea de las aguas internacionales es que es un patrimonio que pertenece a toda la humanidad. ¿Sí? Doctor, y bajo su criterio, ¿cuál sería la forma de lograr, tal vez podríamos como país promover algo así, empujar a que eso se nos respete, o no es tan fácil? Aquí hay un tema que sí es muy importante y que hay que serlo muy honesto, sí. Una cosa es lo que vemos en las noticias y otra cosa es lo que realmente está pasando en la práctica. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque lo que está pasando en la práctica es que sí hay estudios, ¿sí? Si es una situación alarmante, sí, ustedes ven ahí. Los pescadores usualmente hacen grandes faenas, es decir, se mantienen ahí entre 3 a 4 semanas aproximadamente, arrasan todo lo que hay ahí y se van y regresan después de un año. ¿Sí? Pero claro, el daño ya se hizo en ese momento. ¿Qué cosas sí se están haciendo? Hay muchos estudios, hay comisiones regionales que están trabajando, pero sobre todo lo que creo que es interesante es que ya hay evidencia científica. Y la evidencia científica es la que está aquí. Esto de aquí es Panamá y esto es Costa Rica.
¿sí? Nosotros tenemos, como ustedes saben, ahora nosotros limitamos con Costa Rica precisamente por la isla de los Cocos de Costa Rica. El corredor marino del Pacífico vendría por aquí, toda esta zona. Este sería el corredor marino, para que todas las especies estén protegidas en esta zona. Ya lo que pase acá o lo que pase acá, ya no podríamos hacer nada. Pero al menos en esta zona donde ven ustedes que se concentra gran cantidad, y en la zona de Costa Rica donde se concentra también gran cantidad, es precisamente porque hay grandes escuálidos sobre todo. Sí, hay muchísimos tiburones, tiburones ballena, entre otras cosas. ¿Sí? No sé si contesté su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. No sé si hay alguna otra duda. Sí, ¿Alguien doctor, más? yo. Sí, ¿Cómo está? Buenos días, doctor. buenos días. Mi principal pregunta estaba direccionada a que si nosotros no podemos ver a todo este conjunto de barcos chinos como una afectación en nuestra soberanía, porque al fin y al cabo, si nos ponemos a pensar, si es que, por ejemplo, Ecuador se viera rodeado por no sé, varios carros chinos o varios automóviles chinos, uno se sintiera afectado, ¿no? O sea, el Ecuador diría, no, no me siento protegido. Entonces, por eso yo decía que en sí estos barcos se podrían ver una amenaza hacia la soberanía, pero yo no sé cómo lo consideraría usted o si nosotros podríamos tomar ciertas medidas en el ámbito internacional o poder, a través de la política, como usted hablaba, eh, mantener ciertas relaciones con China que nos ayuden o nos faciliten a evitar toda esta explotación marina. Hay dos situaciones, gracias por su pregunta. Hay dos situaciones. Primero, recordar qué es la soberanía. Sí, la soberanía es un concepto súper claro y que es la capacidad de autorregularse, tanto a nivel interior y la capacidad de establecer relaciones en el exterior. En la parte interior, ¿qué quiere decir? Que dentro de mi territorio, entre comillas, yo mando. Si te fijas, no sé si estás viendo la pantalla, ¿sí? Si te fijas, esta es la República del Ecuador, pequeñita, ¿no es cierto? Esto es Ecuador. Y esto es donde se ejerce soberanía. Y aquí también es territorio ecuatoriano y aquí se ejerce soberanía. ¿Sí? Esta zona de aquí, donde están los barcos, son aguas internacionales. Dos, ¿sí? ¿Qué dice el derecho? El derecho, nosotros formamos parte de un tratado internacional. Este tratado internacional es la CONVEMAR. La CONVEMAR establece unas normas súper claras, ¿sí? Donde dice dónde se puede utilizar como aguas internacionales. El problema es que ellos están en aguas internacionales, ¿sí? ¿Qué podría llegar a pasar? Si esta misma mancha que tú ves aquí estaría en esta zona, tranquilamente el Ecuador, si previamente no les ha dado autorización, podría acudir ante los tribunales internacionales. ¿Ante quiénes? De manera particular, ante el Tribunal de la Haya, ¿sí? Ante el Tribunal Internacional, ¿sí? ¿Hay casos anteriores? Sí, sí hay casos anteriores, ¿sí? ¿Ha habido situaciones relacionadas en este sentido? Sí, por ejemplo, una medida que promovió en su momento Suecia en contra de Japón respecto de las ballenas, ¿sí? Como ustedes sabrán, siempre ha habido una gran pelea, una gran dificultad ahí, ¿sí? ¿Son tan buenos los barcos chinos y nunca van a entrar? Falso, ¿sí? Sí ingresan. Es más, si te fijas aquí, este rato están monitoreados, pero en ocasiones, no sé si ustedes recuerdan, en el 2017 hubo un caso emblemático donde se encontró un barco lleno de tiburones y que fue precisamente juzgado. ¿Pero por qué fue juzgado? No porque estaba en la zona económica exclusiva, sino porque fue encontrado aquí, fue encontrado al interior. No estaba fuera de la zona, estaba dentro de la zona y le capturaron. ¿Le capturaron pescando? No, no le capturaron pescando. Porque lo que hacen usualmente estas grandes flotas, no sé si se fijan, es que se pone un gran barco, ¿sí? Y durante 3 o 4 semanas, como les explicaba, pesca. Pero como son barcos pequeñitos, no pueden guardar la gran cantidad de peces, sino lo que hacen es llevarlo a una gran embarcación nodriza. A quien se le capturó fue a esa embarcación nodriza que transportaba. Por eso el tipo penal, en este caso, por suerte, también hablaba de transporte de especies protegidas. Y que es lo que no solamente se pesca atún, sino que se utilizan, entre otras cosas, grandes, por ejemplo, tiburones ballena, etc. Pero no obstante, esta es una amenaza que, a ver, nosotros
por lo que una foto, que entre paréntesis es fake, no es real esa fotografía, ¿sí? Sin embargo, nos terminó alertando de una realidad. No es una cosa de hoy, es una situación que está toda la vida. Yo les invito a que revisen esta página y van a ver el monitoreo de pesca en alta mar. Y hay grandes cantidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que sí podríamos hacer desde la perspectiva legal es en su momento, en tanto en cuanto se ingresan a la zona, obviamente podríamos nosotros juzgarlo con nuestra normativa nacional o en su defecto acudir a las instancias internacionales. Pero dicho sea de paso, ¿cuál fue la respuesta de la República del Ecuador el día de ayer? No sé si ustedes vieron. Primero, el ejército dijo que no había ningún barco chino en nuestra zona. Y en segundo lugar, dijeron que somos tan buenos amigos de China que China nos va a ayudar a conseguir la vacuna para el COVID, así que no hay problema. Eso es la perspectiva política y esa es la perspectiva de la diplomacia que muchas veces ya no podemos controlar. No sé si contesté su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Julio, quería preguntar algo. Sí, doctor, buenos días. Ahorita que escucho de lo que comenta con los compañeros acerca del mismo tema, y perdón por la redundancia, ¿no hay alguna forma de los tratados con los que tenemos la obligación de la preservación de la naturaleza de hacer uso de la fuerza para poder desalojarlos, aunque fuera? Sí, pero en tanto y en cuanto, insisto, estén dentro de nuestro territorio. Lo que estábamos viendo y que les estaba mostrando el gráfico, no están dentro de nuestro territorio. Si llegasen a estar dentro de nuestro territorio, sí. Pero ¿cuál es el problema? Entonces van a decir, entonces, ¿de qué se quejan? Si no están dentro del territorio, ¿de qué se quejan? El problema, insisto, es que nosotros tenemos el patrimonio natural de Galápagos, tiene especies migratorias, es decir, que van de un lado a otro, no se quedan, entre comillas, quietas, ¿sí? Están en Galápagos, van a la Isla de los Cocos, pasan por Panamá, pasan por Colombia. Entonces, a propósito, las embarcaciones se ponen en esa zona de salida, si usted quiere, entre comillas, de desfogue, donde logran capturar gran cantidad de especies. Por eso, la idea es generar este corredor y también, entre otras cosas, ampliar la zona de Galápagos. Pero eso requiere voluntad, insisto, política y diplomática, que no necesariamente muchas veces estos aspectos de carácter científico, técnico, son tomados al 100% por parte de nuestros gobernantes. Gracias, doctor. Listo. Vamos a regresar a lo nuestro, que no es tan relevante este momento y parecería no tan relevante, que es el tema forestal. Sin embargo, este también presenta muchos dinámicas, problemas y sobre todo situaciones a futuro. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, lo que se busca de manera particular, que estábamos diciendo cuáles eran las reglas para el ejercicio de este derecho de propiedad, es un tema de larga discusión y de larga data, tanto en su momento desde la perspectiva de la ley de régimen forestal, en su momento de las circunstancias que se dieron alrededor de la presencia en el territorio, por ejemplo, del Oriente, ¿sí? Hemos hablado en algunas ocasiones de este particular. Por ejemplo, el Centro de Reconversión Económica para el Austro, el CREA, fomentó, entre otras cosas, precisamente, por ejemplo, la, entre comillas, colonización del oriente ecuatoriano, territorios de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, respectivamente, y lo que se buscaba, entre otras cosas, era, por ejemplo, la introducción de ganado y obviamente de la agricultura. Y para que esto se produzca, lo que se tenía que hacer era obviamente realizar lo que llamaban desmontar, es decir, quitar el monte. ¿Y cómo se quitaba el monte? Precisamente con una promoción de cortes, ¿sí? Y esos cortes lo que se hacían, entre otras cosas, era obviamente con fines, obviamente, maderables. Y esos fines maderables ayudaron a una creciente industria, por ejemplo, sobre todo si ustedes hacen un análisis coyuntural en nuestra zona, de manera particular del Austro, ¿sí? Es una zona que se ha caracterizado, entre otras cosas, por tareas, por ejemplo, como la ebanistería, ¿sí? Es decir, actividades relacionadas con la fabricación de muebles. ¿Por qué? Porque habían maderas nobles, y estas maderas nobles precisamente venían de las zonas a las que me referí. Sin embargo, dentro de es cómo conciliar este derecho a la propiedad con el patrimonio forestal nacional,
Uno, solamente yo me puedo darles los usos a estas tierras con los usos que hayan sido previamente autorizados. ¿Por qué? Porque aquí van a venir situaciones relacionadas, por ejemplo, con la gestión y uso del suelo. Lo típico que suele suceder, les mostré una fotografía el otro día, es que con el propósito de realizar tareas agrícolas o ganaderas, se tiene que, obviamente, quitar cierta corteza vegetal o, en su defecto, obviamente, desmontar, quitar estos, obviamente, importantes capas de bosque con el propósito de tener mayores pastizales, ¿sí? Esto es importante saber que en determinadas zonas que forman parte del patrimonio forestal, esta actividad no se podría hacer, por más que usted tenga, obviamente, la propiedad privada en ese aspecto. También se tiene que buscar formas sostenibles de aprovechar y comercializar estos recursos. ¿Por qué? Porque lo lógico es que si usted va a comercializar, y estamos hablando de un tema de sostenibilidad, si hablamos de sostenibilidad, se tiene que hacer previamente un estudio. Y se tiene que hacer un estudio, al igual que cualquier otra actividad, que genere un estudio de impacto ambiental, que tenga una línea base y después, obviamente, un plan de manejo que me permita no arrasar con todo, sino que esto sea sostenible en el tiempo, que yo pueda hacer un plan de recuperación, pudiendo aprovecharme del mismo, pero que a futuro se vaya manteniendo. Esto es importante en este sentido. Y nosotros vamos a encontrar dentro de, el código también situaciones interesantes relacionadas con hasta dónde podemos llegar, qué cosas podemos hacer, pero ustedes van a encontrar, y creo que es interesante conversar al respecto dentro del patrimonio forestal, van a haber unas disposiciones que el código les llama comunes. Y estas disposiciones comunes que se van a encontrar a partir del artículo 93, nosotros vamos a darnos cuenta que dentro de estas disposiciones fundamentales van a haber temas relacionados, por ejemplo, con incentivos, temas de integridad territorial, la posibilidad de protección, etc. ¿Por qué? Porque lo que se busca aquí es decir, a ver, dentro del patrimonio forestal, por lo menos este grande grupo de disposiciones se tomarán en cuenta siempre, ¿sí? Primero, la integridad territorial. ¿En qué sentido? En el sentido de que, uno, es prioridad para el país y como es prioridad para el país, tenemos que proteger, mantener y conservar en tanto en cuanto estos promueven, por ejemplo, la existencia de la biodiversidad y la existencia de servicios ambientales. Pero también nos va a decir que tenemos una obligación de proteger ¿bajo qué idea? Bajo una idea básica de que detrás de esto van a estar unos recursos naturales y que esos recursos naturales podrán estar en disposición de la sociedad en tanto y en cuanto, ¿sí? Como ustedes entenderán, se puedan mantener estos recursos forestales. De la misma manera, cuando hablamos de la tutela jurídica de carácter administrativo, ¿qué es? No es otra cosa que la posibilidad del derecho que se puede solicitar respecto de la defensa del ambiente y la naturaleza. Aquí tenemos, si ustedes quieren, una medida de carácter administrativo a través de la cual los ciudadanos, un grupo de personas, por ejemplo, interesados en su defecto, ya saben ustedes en el tema de derechos de la naturaleza, no necesariamente que tengan un interés, sino simplemente con el propósito de que se ejerzan los derechos de la naturaleza, pueden solicitar medidas de defensa. ¿Ante quién? Ante la propia Autoridad Nacional Ambiental. ¿Con qué propósito? Con el propósito, por ejemplo, de que se evite destrucción de patrimonio forestal o alteración de ciclos vitales respectivos. En tanto en cuanto, por ejemplo, se esté realizando una obra o en su defecto se esté realizando una actividad sin el permiso respectivo. Y aquí se encuentran también la disposición que yo les decía al inicio de la clase de aquella cooperación que debe existir por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de auxiliar, de brindar soporte a la Autoridad Ambiental Nacional para realizar los controles y la gestión forestal respectiva. ¿Por qué? Porque por obvias razones el único que está autorizado a la utilización de la fuerza física son las fuerzas de seguridad del Estado, va a necesitar de su auxilio en el momento que se tengan que tomar ciertas medidas. Y los incentivos a través de ¿qué? A través de temas relacionados con conservación, con mantenimiento, en tanto y en cuanto estos sirvan ¿para qué?
para, obviamente, mantener ecosistemas, para generar, por ejemplo, niveles de conexión. Hay un tema interesante que que es bastante actual y sobre todo que corresponde a a nuestra famosa zona de, de administrativa, llamemos así, del nuevo ministerio y que creo que es interesante que ustedes lo conozcan. La nueva estructura del Ministerio del Ambiente y el Agua del Ecuador, ¿sí?, generó en este mes de julio del 2020 un estatuto orgánico de gestión por procesos del ministerio. Y es interesante que esta nueva unidad desconcentrada, que es la Dirección Zonal de la SUAY, tiene a su cargo las 3 provincias, ¿sí? Azuay, Cañar y Morona, Santiago, es decir, es un territorio súper amplio. Pero el área protegida a la que me quiero referir es una nueva área protegida que se llama la área protegida Río Negro Soplador, que está precisamente cerca del proyecto Soplador, es decir, está entre la provincia de la Azuay, la provincia de Morona y la provincia de Cañar, respectivamente. ¿Y cuál es la particularidad de esta zona y por qué pongo especial referencia en esto? Porque presta unos servicios ecosistémicos bastante interesantes que generan un corredor. ¿Y qué corredor genera? Genera un corredor, si ustedes tomarían un mapa, genera un corredor entre el Parque Nacional Sangay, ¿sí?, es decir, al nororiente, ¿sí?, y el Parque Nacional Podocarpus al suroriente, ¿sí? Y estoy hablando, en primer caso, provincias, por ejemplo, como parte de Morona, parte de Cañar y parte de Cotopaxi, respectivamente, ¿sí?, y Chimborazo, mientras que en la zona sur, las partes de Loja y Zamora, respectivamente. Entonces, generan unas especies de conexiones. ¿Con qué propósito? De nuevo, haciendo el símil de lo que veíamos en el caso de Galápagos, que se necesitan conexiones, que son especies migratorias. Acá no son especies migratorias, pero son especies a las cuales se les ha identificado y se les ha monitoreado que realizan a veces especies de recorridos. Entonces, esto es un tema interesante que se tiene que tomar en cuenta. Dentro de las disposiciones fundamentales también va a estar el manejo forestal sostenible, en tanto y en cuanto que se haga. Se haga obviamente un manejo a través del cual sí sea tenido en cuenta con una autorización, que tenga un plan de manejo, un plan de explotación respectivo y que se deje de lado situaciones como degradación y deforestación a través de actividades de carácter ilegal. ¿Cómo se verifica esto y cómo se ve el cumplimiento? Entre otras cosas, controles que se realizan in situ, controles que se hacen en carretera, pero también controles ex post que se hacen precisamente en ebanisterías formales, a través de las cuales el ministerio verifica que la madera que utilizan para poder realizar estas actividades tenga obviamente los permisos respectivos. Caso contrario, obviamente será madera ilegal. Y también los procesos de regularización de la tierra, que esto es un tema interesante y sobre todo que tuvo mucha presencia y mucha importancia desde la década de los 70. Es más, si todavía nosotros vamos, y cuando ustedes estén en el consultorio jurídico, por ejemplo, van a encontrar muchos casos. Muchas personas que viven en la zona periurbana o en las zonas rurales, sí, obviamente han tenido siempre su posesión, pero no necesariamente han tenido títulos, ¿sí? Y una cosa adicional es que muchas personas han ocupado durante mucho tiempo, ¿sí?, con el propósito de generar a veces falsas prescripciones adquisitivas de dominio en zonas en las cuales son del patrimonio forestal nacional. Entonces, a través de eso sí se han puesto muchos controles adicionales para evitar que estas situaciones sucedan, porque durante algunos años, ¿sí?, en las décadas pasadas, se daba con frecuencia este fenómeno, ¿sí?, a través de el famoso ex-INDA, ¿sí?, que era el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. No se olviden que en la década de los 70 el Ecuador tuvo una reforma agraria con el propósito de redistribuir la tierra, con el propósito de que esta sea manejada, obviamente, a través de no grandes señores feudales, sino en su defecto de pequeñas personas, agricultores que puedan, entre comillas, hacerla producir. Y al respecto aquí sí es interesante que se tenga presente esto. ¿Por qué?
porque en el caso de las áreas que pertenezcan a la área forestal nacional, ¿sí? Al patrimonio forestal nacional, no se considerarán, entre comillas, como tierras ociosas o sin trabajo aquellas que estén destinadas a la conservación. Y la norma creo que hace muy bien al establecer esto para que no existan problemas y dificultades en este sentido, porque podrían darse falsas interpretaciones que terminen obviamente generando problemas así. Por eso, la Autoridad Ambiental Nacional tiene que jugar un rol fundamental y tiene que jugar un rol fundamental en compañía de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar precisamente que actividades ilegales en el marco del patrimonio forestal nacional se puedan generar. Pero siempre y teniendo en cuenta, recuerden ustedes que entre otras cosas, precisamente el Código Orgánico del Ambiente tuvo una consulta prelegislativa porque se tomaban en cuenta derechos colectivos, se tiene en cuenta la interculturalidad. El Ecuador es un país multicultural y plurinacional. En consecuencia, se tiene que tener presente que muchos pueblos y nacionalidades indígenas van a tener tradiciones, rituales asociados precisamente a zonas del patrimonio forestal nacional. Es más, durante precisamente la reforma agraria, muchos territorios, ¿sí?, de la República del Ecuador no son ni públicos ni privados, sino son comunitarios. Y son comunitarios ¿por qué? Porque la propiedad se les fue asignada pro indiviso a un sinnúmero, entre comillas, de cooperativas o comunidades, ¿sí? Entonces, es interesante el manejo que se hace en ese sentido, porque es bajo otra idiosincrasia, es bajo otra cosmovisión que la misma tiene que ser respetada y por obvias razones tendría que ser obviamente manejada y regulada desde una perspectiva mucho más holística y sobre todo más participativa con ellos. El capítulo tercero, por su parte, nos habla ya de un marco institucional especial. ¿Por qué? Porque no solamente la Autoridad Ambiental Nacional trabajará trabajará siempre en coordinación con el Ministerio de Agricultura. ¿Con qué propósito? Sobre todo aquí ya con los fines de aprovechamiento. ¿Y cuáles son los fines de aprovechamiento? Todas las situaciones relacionadas, por ejemplo, con plantaciones forestales, todos los sistemas agroforestales y de carácter de comercialización. ¿Con qué propósito? Con el propósito de, obviamente, que las mismas sean reguladas y que sobre todo no solamente se busquen los aspectos de sostenibilidad, sino también respondan a un plan y respondan a un plan nacional en el cual no solamente se tenga presente al 100% los temas de patrimonio forestal nacional, sino que se respondan también a situaciones de carácter de suelos o que se respondan también a situaciones de carácter, por ejemplo, de agua, respectivamente. ¿Sí? Nos quedaría simplemente hacer unas observaciones después, no solo respecto del marco institucional, sino después del manejo, y con eso concluiríamos nuestra unidad y sobre todo lo que teníamos planificado para este ciclo. El sílabo está al 99% de concluir. Tener presente, por favor, que el día lunes tenemos la clase regular con una charla que es importante, que la tendremos a las 16 horas. Les voy a mandar el link para que se puedan inscribir, por favor. La charla la va a dictar la doctora Pamela Aguirre, y la doctora Aguirre se va a referir precisamente, nos viene a reforzar nada más un tema de la unidad tercera, 2 y 3 respectivamente, de Derecho Internacional Ambiental, porque ella se va a referir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de DESCA, ¿sí?, de derechos económicos, sociales y culturales, con especial referencia precisamente a los temas relacionados, por ejemplo, con pueblos y nacionalidades indígenas, es decir, derechos colectivos respectivamente. Por favor, Pamela tiene la palabra.